Después de hablar durante meses de Marvel, es hora de hablar un poco de DC. Y la mejor cinta para empezar es por supuesto Batman Begins, la película que cimentó en Hollywood la idea del reboot, ya que esta cinta, en vez de retomar la continuidad de Batman que habían dejado las películas de Burton y Schumacher, decidió volver a empezar contándonos una historia que no habíamos visto antes sobre la transformación de Bruce Wayne en Batman. Y en este video vamos a analizar la película completa para encontrar todas las referencias a los cómics que inspiraron a Christopher Nolan y algunos detalles que tal vez te perdiste. ¿Listos? ¡Comenzamos! Batman Begins abre mostrándonos el logo de Batman formado por murciélagos, una imagen que se repetirá en el resto de la trilogía, pero cada una con diferentes significados. En esta, los murciélagos representan el miedo que dio origen a Batman, y de hecho, originalmente la quinta película de Batman, después de Batman y Robin, estaba planeada que se llamaría Batman the Frightening, algo así como Batman el Susto, y sería una historia con el espantapájaros como villano. Este guión no se filmó, pero cuando Nolan y Goyer decidieron empezar esta nueva historia, retomaron un par de ideas de aquel proyecto fallido, como su villano y la temática. Continuamos y vemos al joven Bruce persiguiendo a su amiga Rachel, quien encontró una punta de flecha de piedra en la mansión. Este es solo un detalle para darnos a entender lo antigua que es la zona de la mansión, debajo de la cual pueden haber muchos misterios, como la baticueva que veremos después. Aquí, Bruce cae en un pozo lleno de murciélagos, que lo dejan traumado, y esto es parte de una versión de su origen de los cómics, como lo cuenta la historia de 1989 llamada The Man Who Falls, donde vemos que le ocurre esto mismo al joven Bruce. Muchos otros detalles que aparecen en esta película se inspiran en ese cómic, como el que Bruce viaje por todo el mundo, su entrenamiento de artes marciales o el personaje de Ducard, aunque allí es diferente a la versión que nos muestra la cinta de un simple alias de Ra's al Ghul. El personaje de Ducard en un principio fue creado para la película de Batman de 1989, donde sería el mentor de Bruce como detective mientras viajaban por el mundo atrapando criminales, hasta que Bruce descubría que Ducard también era corrupto. El personaje fue eliminado del guión de Tim Burton, pero el guionista Sam Hamm lo introdujo en los cómics cuando escribió para DC. Luego vemos a Bruce en prisión, donde se enfrasca en una pelea. Él dice que peleó con 7, pero Ducard dice que solo fueron 6. Pero creo que la confusión es que Ducard solo lo vio peleando con los 6 reos en el suelo, y Bruce cuenta su pelea desde que derriba al grandulón, que ya nunca se vuelve a levantar. Ese sería el 7º. Al día siguiente, Bruce es liberado y va hasta el templo donde encuentra al falso Ra's al Ghul. En los cómics este personaje es del Medio Oeste, pero aquí lo interpreta un actor japonés, Ken Watanabe. Sin embargo, el idioma que habla no es japonés, ni un idioma de la región del Himalaya. Son solo palabras que el actor inventó porque después de todo, no importa lo que diga, ya que quien en verdad está hablando es Ducard, el verdadero Ra's al Ghul. Luego Ducard coloca la flor en la solapa de Bruce y le pregunta: ¿a qué le teme usted? Esto es porque después descubriremos que esta flor es con la cual elaboran la toxina del miedo. Después, Bruce tiene un recuerdo de cuando su padre lo rescata, y en su cuarto vemos que tiene varios trofeos, indicando que es un buen atleta desde niño. También noten la pistola de juguete de su disfraz de vaquero, un presagio del crimen que ocurrirá en la noche, y otra muestra del trauma que sufrirá Bruce, quien tras la muerte de su padre ya detesta las pistolas. Entonces los Wayne van a la ópera, donde ven la obra de Mefistófeles, y noten que el cantante representando al demonio Mefistófeles tiene una máscara similar a la de Batman. Son estas imágenes que lo traumatizaron desde niño y lo asustaron a él las que inspiraron su disfraz de Batman. Los Wayne salen al callejón porque Bruce comienza a asustarse y se topan con Joe Chill, quien mata a sus padres dejando al joven Bruce de rodillas frente a sus cadáveres, en una imagen sacada directamente de los cómics. Bruce termina en la estación de policía donde se encuentra a Gordon, quien ahí apenas entró a la fuerza policial, y años después, cuando Bruce regrese a la ciudad, será un detective. Durante la trilogía lo veremos ascender hasta convertirse en comisionado, pero aquí el comisionado es Loeb, el mismo nombre del comisionado en el cómic de Batman Year One, del cual también se inspira mucho esta cinta. Seguimos y Bruce entrena con Ducard, quien le enseña casi todas las habilidades de Batman, además de la idea de teatralidad y engaño. La teatralidad y los engaños son elementos útiles. Algo de lo que Ducard sabe mucho, porque también está engañando a Bruce creando un falso Ra's al Ghul que es más teatral, como si fuera un personaje místico. Y cuando pelean en el hielo, también vemos de dónde sacó la idea de sus guantes, pero estos no solo tienen un fin estético, también tienen un propósito práctico, ya que tienen la función de un rompepuntas, que eran dagas que servían para atrapar o hasta romper la espada de un enemigo, algo que hace Bruce al final de la cinta. A pesar de su habilidad,
Bruce cae al agua fría y cuando intenta calentarse, Ducard dice esto. Frote su pecho. Sus brazos se calentarán solos. Un diálogo que el director Nolan inventó y en su detrás de cámaras admite que no tiene ningún sustento científico y después le preocupaba que los niños scouts lo tomaran en serio y se congelaran a muerte por su culpa. Seguimos y tenemos otro flashback donde Bruce regresa de la universidad para la audiencia de Joe Chill y al llegar a la mansión dice esto. Este lugar es un mausoleo, si fuera por mí lo demolería. Algo que termina sucediendo al final de la cinta. Entonces Alfred lleva a Bruce al cuarto de sus padres y noten la cama, de seguro le encuentran un parecido a un búho, y tal vez piensen en la historia de la corte de los búhos de Batman, pero esa historia de los cómics apareció hasta el 2011, varios años después de esta cinta, así que puede ser un buen ejemplo de esas conexiones que a veces intentamos hacer canales de YouTube como este y en realidad son solo coincidencias, pero también es posible que los diseñadores de arte de la cinta usaran el motivo de los búhos por la misma razón que el escritor Scott Snyder lo hizo en los cómics cuando creó la historia de la corte de los búhos, ya que estos animales suelen ser depredadores de los murciélagos, y en el caso de la cinta, el padre de Bruce podría representar al búho que defendió a su hijo de los murciélagos que lo asustaban. Ya en la audiencia de S.H.I.E.L.D., una mujer pagada por Falcone lo mata, y esta secuencia, con la forma en que la mujer le apunta con la pistola y los fotógrafos viendo el hecho, trata de imitar el asesinato de Lee Harvey Oswald, el homicida del presidente Kennedy que fue captado en fotografía. Después, Bruce va a ver a Falcone, en una escena que nos recuerda un poco a la escena del restaurante en El Padrino, otra de las inspiraciones de esta película que más que hablar sobre supervillanos, habla sobre mafiosos, y Falcone menciona que no tiene miedo de matar a Bruce, ya que ha logrado corromper a toda la ciudad, incluyendo al juez Faden, quien pidió la audiencia de Joe Chill para que lo asesinaran, y que ahora cenen en el mismo restaurante. Falcone también menciona que hay un par de policías allí mismo, y son los dos guardaespaldas de Falcone que golpean a Bruce. Estos luego se unen al espantapájaros y a uno lo vemos con su uniforme matar al fiscal de distrito, y el otro es atacado por Batman cuando intenta quemar al departamento. Regresamos al presente donde concluye el entrenamiento de Bruce y Ducard le dice esto. Pero un criminal no es complicado. Pero en la secuela conoceríamos al Guasón con una mente tan caótica y compleja que lo vuelven algo más que un criminal. Entonces, Bruce destruye el templo, como más tarde destruirán su mansión en venganza, pero rescata a Ducard, y en esta escena claramente se pueden ver que son los dobles de acción. Días después, se reencuentra con Alfred, quien le informa que lo han declarado muerto, y tendrán que hacer varios trámites legales para regresarle su herencia, que afortunadamente Bruce dejó al nombre de Alfred, lo cual también hará varios años después, cuando finge su muerte al final de la trilogía. Mientras tanto, en Ciudad Gótica vemos a Stephen Crane, interpretado por Cillian Murphy, actor que en el detrás de cámaras pudimos ver que también audicionó para el papel de Batman, y aunque no se lo quedó, su actuación le gustó tanto a Nolan que le dio el papel del espantapájaros. Y en este juicio podemos ver a otro villano de Batman, Victor Sass, que recientemente apareció en la cinta de Aves de Presa, y en otra escena se alcanzan a ver las marcas de cuchillo que se hace por matar a cada víctima. Regresamos con Bruce, quien sigue investigando, y en el periódico que lee hay un artículo de una tal Mary Mackenzie, que es el nombre de una de las artistas visuales de la película, al igual que más adelante en otro periódico vemos el nombre de una Julie Ochipinti, también del departamento de arte de esta película. Y mientras investiga, un murciélago entra a la mansión. Esta es otra alusión a los cómics, al momento en que un murciélago sorprende a Bruce mientras piensa en cómo difundir miedo en los criminales. En los cómics, este murciélago inspira su disfraz, pero aquí lo lleva a descubrir la Baticueva. Más tarde, al explorar la cueva, Alfred le dice que esa construcción lo usó su tatarabuelo para ayudar a rescatar a los esclavos, un dato que justifica el túnel secreto y el elevador, y a la vez nos habla del gran legado humanitario que han tenido los Wayne, y que ahora le toca a Bruce continuar. Entonces Bruce visita a Lucius Fox, quien según Nolan fue pensado como un personaje que tuviera la función de Q en las cintas de James Bond, el científico que le diseña sus armas antes de cada misión, y es que de esa manera fue como imaginó el mundo de Batman, como el de un agente secreto con artefactos que podrían ser reales, pero demasiado caros para que se usaran comercialmente. Lo último que consigue para ser todo un Batman es su auto, el Tumbler, que es como un tanque y se inspira en el diseño que aparece en el cómic The Dark Knight Returns. Ya listo como Batman, la película nos muestra un detalle visual que representa la llegada del héroe a la ciudad en este edificio de tonos azules y con dos antenas como la capucha de Batman.
Y entonces Bruce sale a buscar a Falcone, quien se encuentra con el compañero de Gordon, el detective Flash, otro personaje del cómic de Batman Year One, donde también es el compañero corrupto de Gordon. En el muelle, Batman comienza a cazar a los criminales uno a uno, en una escena que según el propio Nolan se inspira en la cinta de Alien, mostrando a Batman como un depredador que infunde miedo en los demás. Y en otro lugar, Rachel está a punto de ser atacada por los hombres de Falcone. Entonces, Batman se aparece justo a tiempo para rescatarla, y aquí podemos ver que usa maquillaje bajo su máscara, como forma de camuflaje y para que luzca más intimidante el traje, algo que hace más obvio el nuevo Batman de Robert Pattinson. Al día siguiente, Alfred convence a Bruce de que también debe cultivar su vida social para aparentar, y Bruce hace justamente las tres cosas que le dice: salir con modelos, comprar cosas que no necesita como el hotel y viajar en autos lujosos como este que, siguiendo el tema de Batman, es un Lamborghini murciélago. Luego, Crane va a deshacerse de las pruebas y se topa con Batman en un enfrentamiento que se inspira en el primer episodio en que aparece el espantapájaros en la serie animada, donde Batman también debe escapar de un incendio afectado por la toxina del miedo. Tras ser rescatado, Bruce despierta un par de días después en su cumpleaños, que por la decoración podemos ver que cumplía 30 años. Aquí, Rachel le regresa la punta de flecha que encontró de niña y se va al asilo de Arkham, donde descubre que los internos son forzados a preparar la toxina del espantapájaros. Rachel es capturada, pero Batman la rescata usando la toxina del espantapájaros en su contra, y esta alucinación que tiene Crane también es algo sacado del capítulo de Nothing to Fear, de la serie animada, donde vence al espantapájaros de la misma forma. Pero entonces llega un equipo de SWAT a capturar a Batman, y se escapa usando una alarma para atraer a los murciélagos, algo que también sucede de la misma forma en el cómic de Batman Year One. Luego, Bruce regresa a la mansión a tiempo para su fiesta, pero se encuentra con Ra's al Ghul, que dice esto. Pero Ra's al Ghul no es inmortal. Aludiendo a que en los cómics Ra's al Ghul ha vivido por más de 500 años gracias al Pozo de Lázaro, un pozo místico que es capaz de rejuvenecer o revivir a cualquiera. Aquí, Ra's al Ghul le habla sobre todo lo que ha hecho la Liga de las Sombras a lo largo de la historia, incluyendo el saqueo de la ciudad de Roma, la propagación de la peste negra y el gran incendio de Londres, hechos que transformaron la civilización moderna, y el más reciente fue hundir a Ciudad Gótica en una depresión económica, por lo que indirectamente Ra's al Ghul es culpable de la muerte de los Wayne. Después, la Liga comienza su plan de esparcir la toxina del miedo y Rachel queda en medio de todo protegiendo a un niño que es el actor Jack Gleeson, quien después interpretaría al rey Joffrey en Juego de Tronos. Entonces llega el espantapájaros a atacarlos sobre un caballo, imitando a la leyenda del jinete sin cabeza, y es que en los cómics se supone que al personaje de Stephen Crane de niño le hacían bullying por su apariencia flacucha, como la del personaje principal de aquella historia, el asustadizo Ichabod Crane, con quien comparte el mismo apellido. Finalmente, Bruce se enfrenta con Ra's al Ghul y para detenerlo destruye el tren, lo último que le quedaba del legado de su padre. Y a pesar de las teorías de fanáticos, en una entrevista reciente en la Comic Con, el guionista de la cinta, David S. Goyer, confirmó que Ra's al Ghul muere al final y no es inmortal como en los cómics, ya que no existe un pozo que lo reviva. Pero aunque no hay un pozo de Lázaro en este universo más realista, dijo que metafóricamente la travesía de Bruce durante la cinta es como el pozo de Lázaro, ya que a través de su entrenamiento y las pérdidas que sufre, Bruce Wayne muere pero renace como Batman. Y la película termina de igual forma que el cómic de Batman Year One, con Gordon meditando sobre lo que ocurre en la ciudad y mencionando a un nuevo criminal que se hace llamar Joker. En la cinta nos muestran una carta de un guasón como evidencia, y esta es el mismo diseño que usa el Joker en el cómic de Arkham Asylum, y el reporte dice que la evidencia fue hallada por un tal Jay Kerr, que es uno de los alias que más le gusta usar al guasón, y junto está su firma que es solo una J y una K, siglas que en inglés se usan para decir que algo es broma. ¿Será que esta evidencia fue archivada por el propio Joker para burlarse de Batman? Y tal vez podría ser una pista de la verdadera identidad del Joker. Pero de eso hablaremos en el próximo video sobre la secuela de Batman The Dark Knight. Mientras tanto, díganme en los comentarios qué les pareció Batman Begins y cuál fue su momento favorito de esta cinta. Gracias por ver el video y hasta la próxima.